lo importante es el ensayo que es lo que es tu motivación de por qué quieres hacer ese intercambio. Es que hacer un ensayo es difícil porque uno tiene muchas cosas en su mente, uno tiene a veces claro el plan que uno quiere hacer, pero es difícil plasmarlo en un papel y decir, bueno, yo quiero hacer esto. La dificultad que tiene estudiar en el extranjero, porque a pesar de que la UG tiene tiene un buen nivel, pues afuera las metodologías son distintas, entonces pues tiene que uno que lidiar con eso. Pues de las becas anteriores, pues en ese entonces creí que podía sobresalir mi perfil, pero Ujú. no, a ver, no me fue en absoluto nada bien porque ni siquiera me llamaron a la primera ronda, entonces bueno, ¿qué pasó acá? Apliqué a Fulbright, no, Ay. digo, no funcionó, entonces al siguiente año dije voy a aplicar a las dos opciones que tenía, que eran Chevening y Fundación Carolina. Buscar trabajo pues es distinto que aplicar a becas porque pues es muy diferente. Acá cuenta mucho lo que uno haya hecho mucho tu experiencia práctica, tanto como también de estudios. Al final es una cuestión de ir acumulando ciertas cosas, de ir construyendo un perfil. En mi caso, yo no tenía, mi restricción era tomar el billete de vuelta y eso quería el día siguiente podía regresar a España. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está? Buenas noches para vos y buenas tardes para todos en Guatemala. Buenísimo, qué gusto tenerte por acá. Así que contanos, Cristian, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás el día de hoy? ¿Qué estás haciendo por allá, por esas tierras? Bueno, yo actualmente estoy en Barcelona, tengo un par de años acá viviendo. Estoy trabajando en el Centro Nacional de Supercomputación, que es bueno, el Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de investigación. Tiene la particularidad de que alberga una de de las supercomputadoras más potentes del mundo, es top 10 a nivel mundial, top 5 en Europa. Pues ahí estoy ejerciendo como data manager y bueno, aquí hay un par de años. Fantástico, fantástico, bienvenido. Y para los que no sabemos, contanos qué es una supercomputadora o qué es un centro de supercomputación, ¿no? Eso suena interesante, pero solo danos ahí un par de palabras de qué es eso. Sí, bueno, para darnos una idea, en general, en los proyectos de investigación que se trabaja con muchos datos, normalmente esto se realiza en computadoras, ¿no? Pero hay un punto donde ya no es suficiente los servidores que tenemos pues, en ciertos lugares, en ciertas instituciones, y se recurre a supercomputadoras, que son computadoras con alta capacidad de cómputo y de almacenamiento. Para darnos una idea, nosotros tenemos de almacenamiento 400 petabytes, que es lo equivalente a 400.000 eh, ordenadores de un terabyte. Entonces, es para darnos una idea de la Es una capacidad. capacidad mayor, estamos en ligas mayores, ¿no? No es algo simple y sencillo, pero bueno, para llegar a ese lugar, claro, tuviste que recorrer y hubo varias cosas que hiciste en ese proceso, ¿no? Pero si empezamos desde lo básico, bueno, ¿qué estudiaste en Guatemala? ¿Cuál es tu background? ¿Qué carrera estudiaste? Sí, yo estudié, bueno, me gradué de la del Valle en Ujú, 2016, ¿sí? ujú, De Ciencias de la Computación, ujú. sí, porque en ese entonces se llamaba Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información. Y bueno, empecé ahí la carrera en 2011 y ese es mi background principalmente de informática. Y bueno, Informática y ciencias de la computación. Y entonces entras, bueno, me imagino que eso inicia desde alguna edad temprana, que tenés esa inquietud por la informática, por la computación, pero ¿en qué momento nace, si te pudiera decir de cierta forma, esa inquietud en tu carrera bueno, tener una experiencia en el extranjero? O cómo era tu vida en ese momento para cuando decidiste, bueno, quiero hacer algo más allá de estudiar para enriquecer mi perfil? sí, bueno, realmente la verdad es que yo estaba en 2000, bueno, estaba en tercer año
de la Ujú. universidad y abrieron un programa de becas de intercambio de Erasmus Mundus. Erasmus Mundus, para, pues, para comentar un poco, es un programa muy famoso que hay en Europa. Es un programa de intercambio de estudiantes de grado, que pues el equivalente allá en Guatemala sería licenciatura, que básicamente lo que hace es que estudiantes de uno u otro país van, por ejemplo, un estudiante de Países Bajos viene a España, uno de Francia a Alemania, durante un semestre, por ejemplo, Ujú. y en ese entonces se abrió la oportunidad de abrir bueno, se abrió este programa de Erasmus Mundus, pero está en conjunto con una universidad de Suecia. Y entonces varias universidades de Latinoamérica entraron en este programa y habían varias universidades de Europa. Entonces me pareció interesante que se podía hacer un intercambio durante uno o dos semestres. La verdad es que pues en ese entonces no había estudiado fuera, entonces creo que era algo que pues me llamaba bastante la atención. Apliqué y Ajá, o sea que prácticamente estabas a media carrera, vos ibas tranquilo, como un estudiante normal, y bueno, y de alguna u otra forma, pero ¿cómo te enteraste de esto? ¿Cómo nace esa inquietud? O sea, sí, bueno, ahí realmente fue la universidad la que jugó un papel importante porque la universidad fue la que tenía este nexo con este ujú, programa que menciono. Y bueno, entonces a partir de ahí se facilitan mucho las cosas porque es de aplicar al programa, ver qué requisitos piden, eh, pues ver también si las universidades que están disponibles se alinean a lo que, pues, pues, al programa de estudios que uno tiene, porque hay universidades en ciertos países que no tienen la carrera que uno está buscando, entonces, ni tampoco ajá, los cursos, entonces es un todo. ajá. ¿Y cómo recibiste esta información? O sea, ¿vos te acercaste a alguna unidad de la Universidad del Valle y ellos te facilitaron la información o fue al revés en algún comunicado? ¿Cómo fue la comunicación ahí? Si te acordás. Sí, no, sí, es un poco complicado recordarlo, pero si no estoy mal, bueno, el Departamento de Relaciones Internacionales de la UEG hacía bastante Ujú. publicidad de estos programas. Y bueno, siempre hacían una reunión en donde pues podíamos ir los alumnos y nos comentaban un poco el programa y eso. También habían otros programas, recuerdo, pero el que a mí me llamó la atención puntualmente fue este. Entonces, Ujú. ¿Y en fue qué algo consiste un intercambio? Cuando mencionaste, o sea, o sea, el concepto es, te vas 6 meses, es decir, un semestre o 2 semestres al extranjero, y en ese tiempo haces cierta cantidad de cursos que me imagino te valen para tu carrera, o cómo funciona esto. Sí, a ver, un intercambio cómo funciona es que uno está en cierta universidad, por ejemplo en la UEG, y voy Ujú. a cualquier otra universidad, y la idea es poder hacer los cursos que yo normalmente haría en otra universidad. Lo que sucede es que es un poco complicado porque evidentemente cada universidad tiene su propio programa de estudios, Su pensum. su Ujú. propia carrera. Entonces, esa es como la parte que tiene que jugar uno un poco, porque también otra cosa puntual, que acá los semestres, en los semestres, bueno, acá le llaman cuatrimestre porque son menos meses, Ujú. solo se suelen llevar 5 cursos, y Ujú. mientras que en Guatemala eran 6. Entonces, en el concepto, pues, propiamente sería de buscar los cursos que normalmente uno tendría que llevar en Guatemala en el semestre correspondiente y hacer esos cursos en otro centro de estudios. Luego, para poder hacer la equivalencia y pues no interrumpir pues o retrasar el periodo de graduación que tendría que tener uno. Correcto, correcto, porque hay un tema logístico ahí, ¿no? Pero entonces, según entiendo, existe un convenio o existe ciertas facilidades a través de la Universidad del Valle, entonces ahí como que tuvieran un catálogo o algo de las diferentes universidades, diferentes programas, ves cuál es el interesante y decidís, bueno, esto suena algo bonito, quiero experimentar, es una manera, no quiero decirla fácil, pero quizás una manera más condensada y más práctica de tener esa primera experiencia con el mundo, con el extranjero. Y aquí surgen dos preguntas. Bueno, primero es cómo se aplica, es decir, porque no solo yo levanto la mano, quiero irme la otra semana a Suecia, a Estocolmo, y ahí estoy, no me imagino que hay un proceso. Y la otra es, bueno, ¿cómo se paga esto? ¿Estos son gratuitos? ¿Esto hay becas? ¿O cómo funciona el mecanismo? No sé si te acordás cómo fue tu experiencia. Sí, bueno, la verdad es que eh, para hacer la primera experiencia no tiene muchas dudas porque Ujú. todo lo que me mencionas, pero hay cuestiones que, por ejemplo, no tienen que considerar, digamos, el costo, qué me van a pagar, qué me vas a subvencionar la beca. En algunos casos son becas completas,
que te, pues, te pagan tanto el billete aéreo como un Mm. estipendio mensual, también el coste de la matrícula pues, de los cursos en la universidad de destino. Digamos que ese es bueno, Médico. un seguro médico, gracias. Y bueno, ese es, digamos, el mejor escenario en el que uno se puede encontrar, que es una beca que te da todo. También hay otras becas que pues, son un poco menos completas porque pues, no te cubre alguno de estos elementos, pero también podrían funcionar. O sea que un intercambio es prácticamente necesitas una beca, no es ese modelo de que, bueno, uno sigue pagando sus cuotas en la Universidad del Valle y ya está todo cubierto y entonces ya solo te vas o aquí Sí, a ver, educanos. sí, es que esto es un poco, es un tema un poco más interno de la del Valle, Ujú, porque evidentemente pues hay una cuota que uno paga en la UEG y pues ujú, es distinto acá, porque acá o en Estados Unidos o donde sea, entonces pues ahí hay que regirse un poco a las normas que te pone la UEG, porque si te dice, bueno, en nuestro caso pues había que seguir pagando. ujú. Pero, digamos, el concepto como tal acá no es que te cobren, acá pues, pues te dan el coste de la matrícula. Ajá, o sea, como que, claro, o sea, vos seguías pagando tus cuotas, tus colegiaturas o tus mensualidades en la Universidad del Valle en Guatemala y eso prácticamente ya estaba como cubierto, es decir, no tenías un cobro adicional por los estudios en el extranjero, pero faltaba el coste de la vivienda, el coste del viaje, seguros, comida, alimentación, esto y lo otro, que eso es lo que estabas mencionando, que es más o menos una beca, ¿no? Tal cual, ese es el punto. Ese es el punto. O sea, Claro. que vos te enterás, bueno, esto está interesante, suena interesante, vas tranquilo en tu tercer año, todo caminando como el ciclo de vida normal, y algo te despierta a decir, bueno, de todos los lugares del mundo, Suecia, bueno, nunca he estado ahí, suena interesante, probemos a aplicar, ¿no? No, pues sí, bueno, en mi caso, eh, esta era un programa de una universidad sueca, pero habían varias universidades dentro de las cuales estaba la Universidad de Valladolid Ajá, y yo apliqué puntualmente a esta universidad porque pues tenía, como acabo de mencionar, tenía los cursos que yo estaba buscando, se ujú. acoplaba bueno, pues a lo que necesitaba en ese momento y fue a esa puntualmente a la que A yo la que apliqué. aplicaste, a la que aplicaste. ¿Cómo se aplica esto? O sea, es decir, solo seguir un formulario, quiero ir, cómo son los requisitos, porque ya hemos estado conversando en el pasado, bueno, será como una maestría de que uno tiene que hacer estos ensayos, tiene que poner todas sus notas, credenciales, cartas de recomendación, etcétera, etcétera, o es un proceso más light, o si puedes aquí educarnos un poquitito de cómo es el proceso de aplicación para un intercambio. Sí, a ver, normalmente lo que te piden es tus notas de los semestres anteriores. eh, También te piden cartas de recomendación. Un formulario como tal podría ser necesario en algunos casos. eh, y bueno, creo que es lo más importante es el ensayo. El ensayo que es lo que es tu motivación de por qué quieres hacer ese intercambio. Eh, Expones ahí pues prácticamente el porqué de tu aplicación. Ajá, o sea que esa es la clave. Y antes de entrar en ese detalle, en tema práctico, ¿hay alguna restricción o requerimiento? Bueno, esto está recomendado más para estudiantes que van a media carrera, principio de la carrera, final de la carrera. ¿Cómo, cómo funciona en tu experiencia o cuál es el mejor momento para considerar hacer un intercambio académico? Sí, a ver, creo que en cualquier momento se podría hacer un intercambio porque esto igual podría funcionar, pero Ujú, en mi experiencia yo considero que quizá en tercer año que uno ya tiene pues más noción porque en primer año uno ve cursos muy generales ujú. sí, de ingeniería, por ejemplo. Entonces no ve cosas específicas de la carrera. Ya en tercer año se empiezan a ver cosas específicas y uno va viendo qué le gusta, qué no. Entonces, a partir de tercer año, cuarto año, considero que es una buena etapa para poder... Se le saca más el valor y el jugo a la Correcto. inversión, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, que posiblemente ya está cubierto el tema de los estudios, a pesar de que puedas tener una beca que te pague todo, pero bueno, eso es una inversión en tu tiempo, en tu vida, te alejas del lugar donde estás y tienes una experiencia interesante. Y con eso que mencionabas, que bueno, hay que hacer un ensayo, hay que hacer un essay, como dicen, bueno, ¿qué se pone en eso cuando estás aplicando para un intercambio? ¿Qué es tus motivaciones o... Sí, bueno, principalmente un ensayo, como acaba de mencionar, es el porqué de tu aplicación, Ujú. pero es algo más, eh, algo que te describe a ti mismo y es-
exponer un poco tu historia, Ujú. por qué estás haciendo lo que estás haciendo actualmente, qué tenés pensado hacer en el futuro y cómo estos estudios, esta beca va a ayudarte a poder lograr lo que tienes en mente. Entonces, Ajá. O sea que es prácticamente una aplicación seria, no es solamente decir, bueno, yo quiero, aquí estoy y es porque quiero ir a tener una experiencia en el exterior, sino es el articular un poco más, bueno, yo estoy estudiando esta carrera profesional porque tengo esta visión a futuro, me gustaría o quisiera tener esta oportunidad en el extranjero porque voy a aprender estas y estas otras cosas y quiero hacer esto con mi futuro profesional, es decir, tener una claridad coherente de lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo esta experiencia o este salto, ¿no? No es solo de ir a pasear y ver la vida, ¿no? tal cual. Sí, totalmente. Es básicamente poder identificar Ujú, los porqués de tu aplicación y tener un plan de... Evidentemente en los años de tercer año es un poco difícil tener un plan de vida y eso porque pues está a una mitad de carrera, pero ujú. sí por lo menos tener noción de qué le gustaría a uno hacer y eso, y entonces a partir de ahí ver qué te da ese programa que estás estudiando, que vas a ir a estudiar afuera, que no te puede dar un programa, bueno, los cursos que normalmente harías en tu universidad actual. Entonces, Ajá. identificar eso. O sea, tener una idea un poco más clara y eso precisamente es la importancia del valor de lo que estás diciendo, de que bueno, esperar más o menos cuando ya vas por tercer año ya tenés una madurez intelectual y profesional un poco más avanzada para poder más o menos estar definiendo qué querés y por qué querés hacer las cosas. Así que fantástico, encontrás esta opción, haces tu aplicación. ¿Qué tan difícil fue el proceso en tu experiencia? ¿Había muchos aplicantes o te lo dieron fácil o te habías preparado para hacer bien estas aplicaciones o en tu experiencia cuáles fueron los elementos claves para que te lo dieran? Bueno, sí, fue mi primera aplicación que hice a becas como tal. Ujú, Eh, creo que considero que fue un proceso. A ver, a mí el ensayo me costó mucho hacerlo en ese entonces porque, bueno, hice varias versiones y decía yo, bueno, esto no funciona, esto no. No sé decirte qué tan difícil o fácil fue porque no sé cuánta gente de la UEG aplicó en su ujú. totalidad, pero sí creo que hice varias versiones de ensayos, que creo que fue lo más difícil. Uno se siente inseguro porque dice uno, bueno, ¿será que está bien esto? No. Hay muchas cosas que ir revisando, pero es algo que pues, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Es una ¿Alguien te lo experiencia, revisó? ¿verdad? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te supervisó o te revisó el ensayo cuando lo hiciste? ¿O lo hiciste vos autodidacta, investigando, aprendiendo en internet? ¿Cómo lo hiciste ese primer ensayo? Bueno, pues en su momento, sí, seguramente pedí ayuda a la gente que tenía más cerca de mí, pues, o sea, familiares y pues alguien que, que tuviera un poco más edad que yo, pero sí, saber sobre todo para saber si tiene sentido lo que estoy escribiendo, porque un problema que suele pasar es que uno tiene algo en su... Es que hacer un ensayo es difícil porque uno tiene muchas cosas en su mente, uno tiene a veces claro el plan que uno quiere hacer, pero es difícil plasmarlo en un papel y decir, bueno, yo quiero hacer esto y que te Ujú. entiendan. Entonces, muchas veces uno pues obviamente uno lo escribió, uno lo entiende, pero necesita uno pues, que Que te... alguien, otro par de ojos que lo vean, que vea si tiene Correcto. coherencia, ver cómo se escribe. Y al final hay bastantes teorías y formatos de cómo hacerlos, pero lo importante es que transmita ese mensaje coherente que acabas de mencionar, ¿no? Pero muy bonito, bueno, se aplica esto y lo otro. Y en ese momento, ¿cómo era el contexto? ¿Te acordás, bueno, cómo era la situación familiar? ¿Estaban contentos de que te fueras? Porque no es algo muy común, especialmente en Guatemala, no tenemos esa cultura de que, bueno, a media carrera me voy. Eso es quizá más común de este lado del mundo, en Europa, donde incluso en algunos países y en algunos programas es un requisito obligatorio que se haga ese intercambio a media carrera. Pero en Guatemala decir, bueno, me voy a ir 6 meses, me voy a ir un año, estoy estudiando media carrera y me voy, ahí nos vemos, no es algo habitual, ¿no? Entonces, ¿te acordás cómo era la dinámica familiar? Que te dijeron, ¿cómo que estás haciendo? ¿Estás seguro? O sea, o tenías el apoyo, te dijeron, bueno, no, andate si eso es lo que querés hacer, o no sé si tenías perros, si tenías novia, o sea, al final hay diferentes elementos, ¿no? Cuando uno está apegado al hogar y a la casa, ¿cómo eran las circunstancias y cómo manejaste ese aspecto? Sí, siempre es complicado porque, bueno, irse pues ya varios meses, y bueno, más que en mi caso, que era la primera vez que salía mucho tiempo fuera de casa, entonces, eh, pues es cuestión de tener esa valentía de poder decir, bueno, voy porque hay muchas cosas que hay muchos miedos realmente, Ujú. pero,
pero bueno, es cuestión de intentar y ver si Ese logramos. espíritu aventurero, porque había algo que estabas buscando, estabas queriendo hacer algo, ¿no? Y a pesar de que se pueda decir valentía, porque realmente hay una parte de valentía o de coraje, bueno, pero se podrá decir que es como una mini versión para ver si luego después te gustaría el experimentar algo más a largo plazo si uno decide optar por una maestría en el extranjero o no. Me imagino que esta es como una mini versión de eso, ¿no? Sí, la verdad es que ayuda bastante, ya, tanto los intercambios a nivel de ingeniería, bueno, grado en general, eh, o escuelas de verano, ya te da una noción bastante cercana a lo que es ya salir por un periodo ya más largo de tiempo, porque ya las maestrías ya son de 1 o 2 años, incluso salir a Mm. trabajar afuera. Entonces, pues sí, es cuestión de tener esa mentalidad de aventurarse un poco, ver cómo funciona, y por ejemplo, en mi caso, yo vine a España en ese momento y dije, bueno, de las siguientes, pues me gustaría intentar, me gustaría probar en otro país, me gustaría, no sé, ya va a tener una noción también no solamente de lo que es salir, vivir afuera, de las dificultades que tiene vivir solo y eso, sino también de la dificultad que tiene estudiar en el extranjero, porque a pesar de que la UG tiene un buen nivel, pues afuera las metodologías son distintas, entonces pues tiene que uno que lidiar con eso. Entonces, Adaptarse a un ambiente diferente. Y en esa línea, ¿cuál era tu impresión? Bueno, con respecto al nivel de los estudios, ¿era una carga similar? Dijiste que eran menos cursos, o sea que me imagino que estabas acostumbrado a una carga académica un poco mayor, pero en general la experiencia a media carrera, ¿era congruente o había un desfase? ¿O cómo te sentiste en eso, en ese tema académico específicamente? correcto. Bueno, eh, fue algo que dije, bueno, 5 cursos, yo acá llevo 6, pues no debería representar pues un cambio tan drástico. No obstante, sí fue un cambio muy drástico para mí, porque la forma de evaluar acá, al menos en España, no sé cómo funcionará en otros países, Ujú. pero era bastante teórico y nosotros en la UEG estábamos acostumbrados a hacer muchos proyectos, bueno, más por mi carrera, hacer muchos proyectos prácticos, proyectos de programación, que eso te valía el 30% de la nota, 50% en algunos casos, Mm. y hacer exámenes 20%. Mientras que acá un examen teórico el último día de clases te cuesta el 80% de la nota. A pesar de que acá se gana bueno, acá la evaluación es de 1 a 10 y la Ujú. nota mínima para probar es 5, que pues Ujú. en teoría debería ser pues más fácil, porque pues dice uno, bueno, yo un 5 no debería ser cosa del otro mundo. Pues sí representa podría ser un poco difícil, porque si el último día de clases, ese examen que te vale el 80% no te va bien, pues de nada sirvió el resto del curso, entonces es complicado. Se Eso, perdió todo el otro proceso, pero sí, esa es una reflexión interesante e importante, ¿no? Que cada país y cada región tiene sus metodologías y sus cuestiones. Eso es muy valioso porque efectivamente, según he entendido, países como España, países como Italia, por ejemplo, valoran y hacen mucho énfasis en esa parte y en esa base teórica, que es el pilar fundamental para después entrar a temas más aplicados. Mientras que en Guatemala, o al menos en la Universidad del Valle, tenemos esa experiencia de que, bueno, te estimulan el pensamiento crítico desde el inicio, mucho el tema de resolver problemas, estar como hands-on, poniendo las manos y haciendo las cosas, pero son sistemas diferentes y es cuestión de experimentarlos. Ninguno es mejor que el otro, pero simplemente son diferentes, ¿no? correcto, sí, sí, tal cual lo mencionaste. Así que te vas, tomas esa experiencia, sale todo, nos vamos de viaje a Valladolid, mencionaste. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿6 meses o te fuiste el año? ¿O el cuatrimestre? ¿Cuánto tiempo Sí, fue? me fui durante un semestre por la misma incertidumbre, diría yo, de no Mm. saber de qué me voy a enfrentar afuera, pues dije un semestre creo que Mm. sería suficiente, y entonces. Y entonces te fuiste solo o había más compañeros, colegas de la del Valle o guatemaltecos? ¿Cómo, Sí, cómo fue la habían experiencia? otros compañeros también de la carrera. Ujú. Puntualmente de mi carrera habían 3 más que aplicaron, también les dieron beca. Y bueno, habían otros de otras carreras, ingeniería química también, que les dieron beca y pues Y así que se fueron todos, fantástico, sí que fabuloso. Y por ser licenciatura, eso también es otra cuestión, el idioma, ¿no? Pero como estás en España por ser licenciatura, entonces todo es en castellano, todo es en español, ¿no? No hay nada, no hay que hacer exámenes de inglés, ni de idioma, ni de nada, ¿no? claro, esa es una ventaja, sobre todo porque muchas universidades te piden el TOEFL, Ujú.
estos tests. Y bueno, si no lo tenés en ese momento, pues es una desventaja. Fantástico. Entonces es una bonita experiencia también. Entonces cuando haces esa maleta, cuando te vas realmente a hacer ese intercambio, la maleta se hace pues básicamente con la intención, me voy a ir un semestre, vamos a ir a probar cómo es la vida fuera de casa, qué se siente el realmente vivir solo, el ser independiente, que ya no me hagan la comida y me hagan todas las cosas, sino el realmente el empezar a ser un adulto independiente, ¿no? O sea que te vas, me imagino que se compra todo ida y vuelta porque estás a media carrera y la intención es regresar. Y me imagino regresas a tiempo como estaba planeado. Sí, sí, sí. Los 5 meses que yo me fui de septiembre de 2013, febrero de 2014, y bueno, regresé en el tiempo estipulado, y bueno, y ahí continué con el resto de semestres que me hacían falta. Y De, regresas a Guatemala a seguir con tu carrera normal. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo te cambió eso? Es decir, ¿te gustó? ¿O dijiste, no, esto realmente no es para mí? ¿O cómo evolucionó tu pensar? Bueno, sabemos que estás fuera de Guatemala, o sea que algo pasó después de ese intercambio. ¿Terminaste la carrera tranquilo y dijiste, quiero probar algo más? ¿O a media carrera decidiste, no, quiero irme también? Contanos qué pasó en esos siguientes años de la licenciatura. claro, bueno, sí, evidentemente cuando salís afuera y ya pues conoces otros sistemas, otras culturas y pues tiene otra gente, pues también se abre la mente y pues ve uno cosas que no veía antes en varios ámbitos. Entonces, yo en ese momento tenía la intención de salir a estudiar para una maestría. Ujú. Eh, no exactamente, bueno, sí, después de la carrera, pero iba a ver qué opciones tenía. Y entonces a partir de ahí empecé a buscar que normalmente pues Fulbright es lo más, más conocido. Para irte a Estados Unidos. Correcto. Entonces, bueno, empecé a decir, estas opciones podrían ser, pero bueno, acababa de regresar. Lo importante era ponerme al día con el resto de cursos y encontrar nuevamente esa estabilidad está en Guatemala. O sea que ya tenías vos la espina de eventualmente estudiar una maestría, pero todavía no tenías claro cómo ni dónde, pero después de esa experiencia prácticamente como que se activó ese chip que sí quiero hacerla afuera, ¿no? O sea, o... Sí, sí, justo. Pero justo en último año de la carrera, cuando ya estaba en quinto, Ujú. se abrió otro programa. Fue una escuela de verano en Alemania, en la Ajá. Universidad de Würzburg. Y en ese entonces fue un nexo que hubo específicamente con el Departamento de Ciencias de la Computación. Y entonces, pues nos invitaron a aplicar para una escuela de verano de un mes, en el mes de agosto, si no estoy mal. Y bueno, apliqué. Este era del programa DAAD, que es pues la cooperación alemana. La Agencia de Cooperación Alemana en Guatemala Y, y y bueno, el mismo proceso, también hacer un ensayo, hacer la aplicación formal, a pesar. ¿Cuál es la diferencia básica entre una escuela de verano y un intercambio? Solo para aclarar los términos, porque son cosas diferentes, ¿no? sí, sí, una escuela de verano, pues, a ver, normalmente el periodo de estudios acá en Europa es de septiembre a junio. Entonces, durante los meses de julio y agosto, pues son meses de vacaciones y algunas universidades tienen escuelas de verano, le llaman, que pueden ser de 2, 3 semanas, un mes incluso. Entonces, es básicamente de sobre ciertos temas. Y entonces son cursos intensivos, Ujú. que es todo el día prácticamente y bueno. Y vos que En estudiaste ciencias de la computación, ¿cuál era el tema de la escuela de verano en este caso? Sí, esta era sobre tecnología aeroespacial Ujú. y cuestiones bueno, cuestiones que iban ligadas a informática pues, propiamente. Sí, Ujú. ¿no? Y esa es la aplicación y Y nuevamente se da esa oportunidad para volver a salir del país, solo que ahora por un periodo un poquitito más corto, ¿no? Y entre esas dos, después de hacer las valoraciones y todo, ¿cuál recomendarías? ¿Es mejor hacer primero un intercambio o es mejor hacer primero una escuela de verano? ¿No importa? ¿Son diferentes? ¿Cuál fue tu experiencia de estas dos oportunidades que se dieron en tu carrera? a ver, sí, yo creo que, bueno, ambas son bastante enriquecedoras. Ujú. Yo creo que es un poco más complicado aplicar a un intercambio porque pues es más tiempo, Más pues requisitos, también más más burocracia, requisitos, ajá, correcto, más burocracia, etcétera. más Entonces, competencia posiblemente. sí, también. Y no siempre se abren este tipo de programas. No siempre, entonces, hay que identificar eso. Aparte también la Ujú. convalidación de cursos, que es un tema crítico. Y yo diría que aplicar a una escuela de verano es un poco más
simple porque pues muchas universidades acá tienen escuelas de verano, entonces pues y es un periodo en el que uno está de vacaciones, más o menos casa con lo que hay en Guatemala, no, no Hay exactamente, pero cierta compatibilidad con Guatemala y es una menor disrupción en la parte logística, cuestión de cursos. O sea que si uno no está muy decidido, si uno está todavía medio indeciso, esto me va a afectar, me voy a atrasar, voy a hacer esto, pero quiero la experiencia, no estoy seguro, es mejor empezar con un curso de verano, ¿no? Con una escuela de verano, ¿no? correcto. Y Sí, nuevamente son todo pagado, no tenés que pagar absolutamente mayor cosa o bueno, esto contanos cómo es. depende, porque muchos de los programas que hay en Europa no te cubren la mayoría, no te cubren los gastos, son muy pocos los que te cubren los. Esto sí es un poco más difícil porque la mayoría de escuelas de verano no te cubren. Ah, o sea que esta que te tocó a vos en específico, la cooperación alemana, ¿era pagada o era con beca? Esta me cubrió todo, pero Ujú. como te digo, son muy pocas las que. Ajá. Entonces, dato interesante. Es una oportunidad de salirse con la cooperación alemana y eso se puede hacer y esa te cubre todo hasta el último hot dog que te comas, posiblemente, ¿no? Sí, sí, no, igual en general de cualquier área del conocimiento, si uno busca escuelas de verano hay, hoy en día creo que es un poco más fácil encontrar recursos Mm. de becas, o sea, hay portales enteros donde están. Donde se encuentra Ah, toda esta información de ah, todo esto. Y Cristian, entonces cuando seguimos, regresaste, esto fue en quinto año, regresas de Alemania, tenés ya estas dos experiencias bajo el brazo prácticamente, ya te fuiste a Valladolid, ya te fuiste a Alemania, estás terminando tu carrera, te gradúas. ¿Cuál es cómo ves el panorama? Entonces ya estamos 100% decididos. ¿Yo quiero una maestría? ¿O estamos pensando, no, mejor me voy a ir a trabajar? ¿Cómo ves el panorama cuando te titulas de la universidad? sí, en ese momento, a ver, yo quería trabajar un tiempo Ujú, y bueno, a partir de ahí empecé a buscar qué opciones había. Como te había ujú, dicho, Fulbright me parecía una opción bastante interesante y ujú, más por el hecho de que había ido a Europa, pues dije, yo creo que pues, sería una buena oportunidad para ir a Estados Unidos, probar una experiencia distinta. ujú. Y bueno, también hay otras opciones, Chevening, por ejemplo, pero esa te pedía 2 años de experiencia laboral. Esa es la eh, del Reino Unido, esas son las becas completas del Reino Unido, ¿no? Es correcto. Y bueno, está también, bueno, Fundación Carolina, que es acá en España. Ujú, Bueno, hay varios programas alrededor en función del país. Entonces, yo, bueno, como tenía la mentalidad de trabajar un tiempo para adquirir un poco de experiencia, ujú. entonces busqué lo que se acoplaba. Entonces dije, bueno, Fulbright o Chevening podría ser. Honestamente, en ese entonces no tenía como primera opción Madrid, que Ujú. fue al lugar donde terminé yendo, pero bueno, al final creo que fue lo mejor que pudo pasar. ¿Qué fue lo que nos abrió el camino donde estamos el día de hoy? O sea que viste estas tres opciones, viste la opción para Estados Unidos, viste la opción para el Reino Unido. Dato curioso, aquí solo me surge la duda, porque no sé si alguien lo mencionó en el pasado. Si uno es beneficiario o fue beneficiario de una beca de Erasmus Mundus para intercambio a media carrera, ¿eso te imposibilita en el futuro para aplicar y ser beneficiario para una beca completa para maestría? ¿O puedes seguir aplicando las veces que querrás a Erasmus Mundus si ya fuiste beneficiario? No, no hay ningún problema. De hecho, los programas van cambiando. Hoy en día no sé si existe como, yo creo que el programa al cual yo apliqué creo que como tal ya no existe, pero van cambiando los, Ujú. ¿no? los programas, tanto de grado como de maestría. Entonces no hay ningún problema como tal. No hay ningún problema, puedes seguir beneficiario y esto y lo otro. O sea que entonces empezaste a ver Fulbright, se miraba interesante, empezaste a ver Chevening, bueno, estaba el reto de los 2 años. ¿Cuál fue la que viste para España? ¿Viste, mencionaste o no mencionaste? Creo que fue la Fundación Fundación Carolina. Carolina, es pues básicamente la curación de acá de España. Ujú. O sea, Eh, aplicaste a esos tres grandes programas. sí, la verdad es que mi primera opción, como menciono, era Fulbright. Yo Ujú, aplico bueno, ya tenía como un año y algo ya elaborando, entonces dije voy a aplicar, me parece una buena, mucho interesante. Y apliqué ya con las experiencias pues de las becas anteriores, pues en ese entonces creí que podía sobresalir mi perfil, pero ujú. no, a ver, no me fue en absoluto nada bien porque ni siquiera me llamaron a la primera ronda, entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, empecé. Y ahí se da uno el primer golpe, ¿no? Porque como bien decís, uno cree que ya tiene su perfil, ya lo ha hecho de cierta forma, ya lo ha hecho en cuestiones y no pasar ni siquiera a la siguiente ronda. ¿A qué atribuís que fue eso? ¿O qué pasó? ¿Te dieron retroalimentación o no se supo? No, no, en general cuando, pues en las becas, pues si no te llaman, pues ya, pues, no No, no continúa, se sabe, no se pero sabe. Y hay sí, que recordar de que a veces no no, es cuestión del perfil, sí, simplemente a veces también hay mucha competencia, o sea, no hay feedback, ajá.
No, En no se general, sabe. yo creo que para las becas, lo que tiene que tener uno muy en cuenta, y esto es en general, tanto de grado como de maestría, doctorado, etcétera, tiene que ver uno los objetivos que tienen las becas. Hay becas que se enfocan en ciertas áreas sociales que quieren reforzar en el país en donde están dando las becas o en la región. Entonces, muchas veces uno no hace, no encaja sí, con los requisitos pues, que se están pidiendo. Entonces, tu perfil puede ser muy bueno, pero no se adapta a lo que ellos necesitan. Entonces, Correcto, y ese es un punto muy valioso que estás tocando, porque puede ser que vos seas el mejor, tengas el mejor perfil, pero si al final el objetivo de la beca es reforzar ciertas áreas sociales y vos tenés ciencias de la computación, pues esta no es la prioridad en este momento para los que estamos apoyando, entonces simplemente no procede, no procede, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el adaptarse al cambio de alimentación o de la cultura? ¿Era muy diferente el cambio en ese sentido en España cuando estuviste y bueno, estuviste también en Alemania o cómo te fue con ese tema? sí, bueno, en ese entonces, bueno, por ser España, la verdad es que eh, hay diferencias con Latinoamérica, evidentemente, pero hay mucha comida, muchas frutas que tenemos aquí, que tenemos Mm. allá, perdón, hay acá y así. No es un shock tan fuerte como ir a otros países donde sí es muy distinto. No es como irse a Cambia la China, ir como a irse a Francia, por Taiwán, como ejemplo, dice. ya cambia mucho la alimentación. Entonces, en el caso de España, como no es, o sea, no es tan fuerte. Y Mm. aparte, acá la alimentación es bastante buena y entonces no Así que en representa. ese sentido, tranquilo, tranquilo, la pasaste bien sin mayor problema. Pero entonces regresando, Fulbright nos dice no, estamos preocupados porque, bueno, algo tristes, porque me imagino, no era una noticia que se esperaba, especialmente después de que ya nos habían dado dos becas para irnos al extranjero. Chevening, ya dijiste que no estabas muy contento porque eran 2 años, aplicaste entonces a la Fundación Carolina y se da. Sí, bueno, no. Realmente lo que sucedió fue que apliqué a Fulbright, no, Ujú, como digo, no funcionó. Entonces, al siguiente año dije, voy a aplicar a las dos opciones que tenía, que era ujú, Chevening y Fundación Carolina. Fundación Carolina, mi primera opción era la Universidad Politécnica de Madrid. ujú, Bueno, no era mi primera opción, pero bueno, ya lo empecé a considerar. Bueno, es capital, eh, tiene una muy buena reputación pues a nivel europeo. Y bueno, Chiveni pues tiene varias universidades disponibles en UK, entonces dije, bueno, estos eran los dos programas. Ya está cumpliendo los 2 años de experiencia que requerían, entonces dije, bueno, esta es la oportunidad. Y aplico a los dos programas de forma paralela y esperando a ver en cuál tenía éxito. ujú, Y bueno, aplico en Fundación Caro, bueno, en Chevening quedo en lista de espera, me faltó muy poquito, realmente. Y en Fundación Carolina, que algo muy curioso es que en Chevening las becas las dan por país, o sea, por ejemplo, en Guatemala dan cuatro. Fundación Carolina funciona distinto porque ellos dan por región, ellos dan toda la región latinoamericana, entonces, si no estoy mal, dan como 700 más o menos, pero ujú. hay más aplicantes en Fundación Carolina. Entonces, en Fundación Carolina en ese entonces hubieron 65,000 aplicantes más o menos y daban Wow. 700 becas de diversas áreas de conocimiento, que ellos se enfocan en muchas. Entonces, puntualmente de mi maestría solamente habían 2 becas para toda Latinoamérica. Entonces, aplico a Chevening, no quedo en lista de espera, pero en Fundación Carolina sí me dan una beca. Entonces, fue Y una. cosas increíbles, porque cuando estás mencionando esos números, o sea, esos números para cualquiera que no sabe, o sea, podría decir, bueno, o sea, ¿para qué me estoy tomando la molestia de aplicar? O sea, las posibilidades son muy pocas, pero cuando decís, hay dos becas para lo que querés estudiar en toda Latinoamérica, y o sea, y hay cuántos aplicantes, o sea, no es algo fácil, y Chevening no se queda atrás tampoco, o sea, a pesar de que decís que hay cuatro para Guatemala, pero aplican prácticamente todo el mundo, o sea, ¿cómo no darse por vencido y decir, bueno, esto no es para mí, las posibilidades son muy pocas, pero para ahí también hay algo dentro de que vamos a darle, vamos a probar. Y especialmente después de que ya nos habían rechazado en Fulbright el año pasado, ¿no? Correcto. Sí, y bueno, ahí lo que entra mucho es poder construir un perfil. Uno tiene que ir construyendo un perfil a lo largo de la carrera, de tal manera que tenga sentido, pues, lo que uno está haciendo. Lo Entonces, que querés hacer. Y eso era lo que estábamos precisamente como abrimos la charla el día de hoy, ¿no? O sea,
cómo se complementa, cómo se expande, cómo se amplía ese perfil, ¿no? Y algunos deciden, bueno, vamos a trabajar durante la carrera, otros deciden, bueno, no, yo me voy a meter a asociaciones, clubes, hacer actividades extracurriculares, y otros deciden, no, yo lo que quiero es conocer el mundo y ver otras experiencias y educarme mientras otros están de vacaciones y, bueno, hacer cosas interesantes en el extranjero. Vos de todas esas actividades, ¿qué escogiste? Obviamente te fuiste al intercambio, obviamente te fuiste a la escuela de verano, ¿trabajaste algo más? ¿Hiciste algunas otras cosas? ¿O cómo enriqueciste ese perfil durante tu carrera en la U? A ver, ayuda mucho hacer otro tipo de actividades que tengan actividades extracurriculares, que le llaman. Ujú, Eh, pero sobre todo lo que tiene que hacer uno es buscar cuestiones que estén ligadas a lo que uno quiere conseguir pues, a largo plazo. Eh, yo en mi caso había, desde, pues ya desde el bachillerato y eso estaba, a ver, estaba un poco asociado al tema de Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas Internacionales de ujú, Matemáticas. Entonces, había cierta relación con eso, yo daba trainings a estudiantes, entonces había cierto match con cosas que yo quería buscar a largo plazo. Entonces, eso, o sea, ahí ya tenías otras actividades y otras cuestiones y otros elementos que enriquecían ese perfil, porque eso es sumamente importante, porque no solamente tener las notas, tener el título, sino que hay que tener esos otros elementos que complementan o enriquecen el perfil. Pero regresando entonces al tema de las becas, porque para la audiencia observadora que me imagino se darán cuenta, bueno, este estaba aplicando a Fulbright, estaba aplicando a Chevening y estaba aplicando a Fundación Carolina. Un factor común que tienen esos tres programas de becas en el extranjero es que los tres, si no estoy mal, y aquí me vas a corregir vos, los tres tienen en la letra pequeñita la intención o el compromiso o el requerimiento de regresar al país de origen para aportar parte del conocimiento que se fue a aprender al extranjero, ¿no? O sea que me imagino que cuando estabas aplicando ya tenías en la mente, bueno, yo voy a ir, equiparme, aprender y regresar a Guatemala, ¿cierto? sí, totalmente. Y el objetivo en general de las becas es Ujú, pues, proveerte de cierto conocimiento y que al ujú, final ese conocimiento lo puedas aplicar en tu país. ujú, Eh, pues las personas que están dando esas becas invierten una cantidad importante de dinero en ujú. ti y entonces eh, el objetivo es poder de cierta manera retribuir eso a la sociedad. Pues de esa manera lo que uno pues tiene que, y es que y así debe ser realmente lo que uno pues obtiene, pues de cierta manera lo tiene que retribuir de una manera Retribuir u otra. de alguna manera o de otra forma, ¿no? Entonces aquí para los curiosos, si ya vamos a entrar en eso, podrían decir, bueno, entonces el objetivo es regresar, pero está en España, ¿qué pasó ahí, no? Entonces ya vamos a hablar sobre ese tema. O sea que aplicas a estas becas, se da la de la Fundación Carolina, nos dan la buena noticia y empezamos a hacer una nueva maleta. Y en este caso era una maleta por un año o por 2 años. Por un año Por a un Madrid. año. Por un año a Madrid, a la Politécnica de Madrid, ¿en qué era la maestría? Era de software y sistemas, Ujú, y bueno, sí, era en la UPM, que pues es ujú, una universidad bastante, pues con buena reputación ujú. acá en España. Claro, y me imagino entonces esa nueva maleta que se hace, que vamos haciendo la tercera maleta en ese recorrido profesional, entonces se hace con la intención, me voy a ir un año, vamos a estar ahora en el área metropolitana, ya habías conocido Valladolid, ya habías conocido Alemania, ahora nos vamos al área metropolitana a sacar la maestría y regresar a Guatemala. Ese es el objetivo, o sea que imagino que 100% dedicado a los estudios. ¿Cómo fue la experiencia en este lugar? A ver, bastante bien, fue un año. Ujú, Uno podría pensar que España pues quizá tal vez el país con menos nivel de estos países fuertes de ujú, acá, pues, comparado con Francia, Alemania, ujú. ok, pero la verdad es que hay ciertas universidades con un nivel bastante fuerte, entonces es aprovechar al máximo el conocimiento que te dan y bueno, sobre todo buscar cursos que no sea posible estudiar en Guatemala, entonces es el Y en objetivo. ese año me imagino que el tiempo voló, ¿no? O sea, si el objetivo era, bueno, estudiar, aprender, ya conocías más o menos el país, claro, una región diferente, obtuviste los credenciales, te graduaste, te titulaste y toca regresar a Guate, ¿no? Eso ya lo teníamos claro, ¿no? Sí, sí, antes de eso, antes de regresar voy a una escuela de verano, pero bueno, Ujú, esta no fue sin becas realmente, pero fue acá, fue en París, sobre Data Science. ujú, Y bueno, la verdad es que yo era sobre software y sistemas, pero estaba enfocada al análisis de datos. Entonces a ujú. mí me gustaban muchos estos temas y busqué opciones para poder enriquecer esa parte. Y bueno, ya ha pasado el año, regreso a Guatemala. este,
época prepandemia y bueno, justo. Y justo otra historia, así que mira, no perdiste el tiempo, vos ya tenías claro eso, claro, de que bueno, enriquecer mi perfil con diferentes actividades, tener esas experiencias, escuelas de verano, incluso en esa maestría en el extranjero, lo cual es fabuloso, ¿no? Entonces, con tu historia, Cristian, regresamos a Guatemala, empacamos de nuevo la maleta, regresamos al país que nos vio nacer. ¿Cómo es la bienvenida al mundo laboral? Es decir, con ese título al extranjero, ya después de haber tenido todas estas experiencias, ¿es fácil conseguir un trabajo? ¿Es difícil? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, a ver, siempre es complicado porque por el hecho de, uno podría pensar que ya con un título de fuera, pues, bueno, de cierta manera sí, 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 pues es mejor tenerlo a no Ujú, tenerlo, pero siempre hay cuestiones en el mundo laboral de su país, entonces, que tiene que luchar, entonces, cuenta mucho la experiencia que uno tenga y eso. Entonces, yo en ese momento estaba buscando algo relacionado a datos, no lo encontré propiamente. ujú, eh, entonces, luego pues sigo con arquitectura de software, que era pues ujú. básicamente una continuación de lo que había tenido en mis experiencias previas, porque pues había sido como ingeniero de software, pero estaba más en ese ámbito, de, seguía en ese mundo del software. Ujú. Y o sea que metiste varias aplicaciones, ¿salió un trabajo relativamente rápido o costó? Sí, bueno, alrededor de un mes probablemente, unos 2 meses. Y que eso Más. es relativamente rápido, especialmente para algunos, bueno, al menos en mi experiencia, yo cuando recuerdo estaba en tus zapatos hace muchos años, ahí buscando ese primer trabajo, que bueno, ya no recuerdo, pero meses parecían una eternidad y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿para qué estudié tanto y no me sale el trabajo que quiero y estas cuestiones? O sea, que ¿cuál era tu trabajo ideal cuando regresaste de esa maestría? ¿Cuál era tu ambición? Este es lo que quiero dedicarme y por lo que te entendí no se dio realmente lo que querías, ¿no? Sí, yo, bueno, cuando, como recién mencioné, mi ámbito, bueno, mi foco de estudio acá en España fue el tema de datos. Y Ujú, entonces yo me di cuenta que acá muchas cosas funcionaban, bueno, había un porqué de todo. O sea, eh, el bus llega a tal hora porque, bueno, hay más afluencia. Pero hay estudios ujú, detrás de todo, de todo. ujú, Entonces, el metro va a tal hora en general. ujú, Siempre, o sea, pero en todos lados hay datos. ujú, Entonces yo tenía más o menos una idea de poder trabajar con eso en Guatemala. ujú, Lastimosamente no encontré algo porque, o sea, hay dos opciones: o continúa uno en este ámbito donde ya está desarrollado, o va uno a su país y buscar una oportunidad, como que era en ese entonces mi caso, para poder desempeñar y de cierta manera dar a lucir lo que había uno aprendido acá. Entonces, es complicado porque uno acá estudia temas que están bastante avanzados y uno va a su país y hay cosas que van a su ritmo. Entonces, hay que intentar hacer acoplarse a esa realidad y buscar la manera de aportar lo que uno sabe. que uno sabe y que uno quiere, pero y entonces nuevamente regresamos a Guatemala y cualquiera podría decir, ¿y entonces cómo te fuiste de nuevo a España o qué pasó ahí? Porque el compromiso era quedarse, el trabajar, me imagino que la vida ya hubiera sido bastante estable, tranquila, ya todo resuelto. ¿Qué pasó en tu vida Sí, que a ver, cambió el destino nuevamente y hubo que hacer una nueva maleta, ¿no? sí, a ver, en general, yo a lo largo, bueno, igual de estos programas de becas que he obtenido, por ejemplo, yo cuando regresé de España del intercambio, eh, recuerdo que en ese entonces estudié un curso de computación paralela, que es Ujú, básicamente está relacionado con la supercomputación, que es donde trabajo actualmente. eh, y ese tipo de cursos no existían en Guatemala. Entonces yo regreso y vengo y hablo con el director de la carrera y le digo, a ver, yo vine, aprendí este tipo de cursos, creo que sería bueno implementar ujú, este tema acá en Guatemala a largo plazo, como a los 3, porque tampoco es sencillo implementar un curso, pero ujú, como a los 2, 3 años, implementan este curso, empiezan a incluir esos temas en la carrera. Entonces, de cierta manera, uno está pues compartiendo lo que uno fue a estudiar afuera. ujú, Luego, cuando yo regreso, yo estaba trabajando en Tigo como arquitecto de software, ujú. pero de cierta manera yo quería poder retribuir, entonces empiezo a trabajar como catedrático de inteligencia artificial en la UEG. Ah, o sea, en paralelo estabas trabajando, tenías tu trabajo profesional antiguo y adicionalmente dabas clases en la universidad. Sí, 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 porque a mí me gustaba mucho el tema de dar trainings y eso actualmente. De hecho, Ujú, en mi actual rol doy trainings a investigadores.
Entonces, me gusta mucho ese tema de poder compartir y no quedarse con Ajá, con el conocimiento. conocimiento uno solo, ¿no? Entonces, buenísimo. Sí. Entonces, ¿y en esa experiencia qué sucede? Con Bueno, respecto a, porque algo sucede a medio camino que entonces decidimos, bueno, ya, a sí. pesar de que Sí. para tomar ese paso de nuevamente regresar a España, ¿no? Algo sucedió, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo cuando estaba acá en España, pues sí tenía la idea de poder regresar. El punto es que es complicado saber cuándo, porque pues evidentemente, pues uno se va acá, poder, dice uno cuándo voy a regresar, tendría que volver a estudiar y es complicado. Ujú. Entonces sí tenía la idea, dije, bueno, pues de alguna u otra manera puedo, no sé, trabajar en algún otro país, no necesariamente acá. Y bueno, yo tenía ya un par de años trabajando en Tigo, pero me entró eso porque yo creo que a veces le pasa a uno que uno cuando uno está en los primeros años de la universidad, uno se quiere comer el mundo, quiere uno trabajar en el mejor lugar. Ujú. Pero bueno, conforme uno va creciendo se va dando cuenta que las cosas no son tan sencillas y que bueno, a uno se le van olvidando ciertas cosas, se va uno apagando. Y entonces, pues es cuestión un poco de que no se le olviden a uno ciertos sueños que uno tenía al inicio y bueno, tener que ser perseverante. Entonces yo empiezo a aplicar en Guatemala, acá pues al BSC, que es el donde trabajo actualmente. Y bueno, la verdad es que, pues, ahí, gracias a Dios que se dieron las cosas. Yo tenía un perfil eh, que había construido y cabal se adaptaba, se encajaba con la posición que estaban buscando acá, pero era más una cuestión de que yo pues tenía esa intención de poder salir a los años, de regresar y se dio bastante rápido, a los 2 años de haber regresado. Ajá. O sea que cualquiera podría decir que, bueno, si te estamos entendiendo bien, después de tener esa experiencia de formación de maestría en España, en Madrid, conociste el mundo, viste otras oportunidades, otras cuestiones, claro, estaba el compromiso de regresar a Guatemala, regresas contento al país que te vio nacer, empezás a buscar oportunidades, no se da exactamente la oportunidad que estábamos buscando, pero estás contribuyendo, adicionalmente trabajas en la universidad, das clases, estás haciendo cosas, pero vos venías con más herramientas y más hambre para aplicar ciertos conocimientos que no se estaban dando de la manera en la que vos querías. Y buscaste, exploraste y llegó el punto en el que dijiste, bueno, no encuentro realmente lo que quiero acá. Allá vi cosas muy interesantes. Sigamos explorando el mundo y volvamos a aplicar, ¿no? Solo que en lugar ahora de ser estudios, a trabajo, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, la verdad es que buscar trabajo pues es distinto que aplicar a becas porque pues es muy diferente. Acá cuenta mucho lo que uno haya hecho mucho tu experiencia práctica, tanto como también de estudios. Entonces, sí, básicamente mi motivación era poder trabajar en esta área que no había tenido la oportunidad de trabajar en Guatemala porque algo que me pasó en Guatemala es que habían ciertos lugares, porque digamos que en Guatemala sí hay ciertos lugares que trabajan en estos temas de datos, obviamente en otros ámbitos, pero creo que no les encajaba del todo mi perfil porque no veían, creo que la experiencia como tal. Entonces, pero bueno, acá les pareció mi perfil, les gustó, entonces, bueno, me dieron la O sea que al oportunidad. final un favor te hicieron, ¿no? Un favor te Sí, hicieron, ¿no? a la larga estuvo bien, Y sí. al final ves cómo el universo y cómo las cosas se alinean, porque no hay ninguna cuestión buena o mala, porque en su momento vos estabas, bueno, ya no quiero irme a España de nuevo, ¿no? Pero te sale la oportunidad de la maestría, te da ciertos credenciales, te da cierta experiencia, regresas al país, no se dan las cosas, vos querés trabajar de ciertas cosas que realmente no consideran tu experiencia relevante y posiblemente sin saber ni conocer mucho de tu historia al respecto, pero me imagino que esos credenciales, por haber estudiado en España, por haber tenido esa experiencia, eso facilitó de cierta forma el que reconocieran ese perfil y lo apreciaran en el lugar donde estás en este momento, ¿no? Sí, al final es una cuestión de ir acumulando ciertas cosas, de ir construyendo un perfil y bueno, y Y bueno, y buscar. aventurarse y darle Ajá. viaje, ¿no? Y una pregunta que queda ahí en el aire. ¿Tenías un tiempo obligatorio para estar en Guatemala al regresar? Y la respuesta es sí. Sabemos que esas becas tienen ese requisito, tienen ese compromiso. ¿De cuánto era el tiempo? Porque no quiere decir que nunca más te puedas ir, ¿no? Tienen un requisito, pero recordanos cuánto era ese tiempo. Sí, esto es muy interesante porque esto depende de la beca. En mi caso, yo no tenía, mi restricción era tomar el billete de vuelta y yo sé que iría al día siguiente podía regresar a España. Ujú. Pero hay becas, por ejemplo, Chevening te deja 2 años, Fulbright creo que son 2 años también. Hay becas que no necesariamente te dejan, no necesariamente hay que regresar.
pero bueno, también creo que estas son zonas de Erasmus, si no estoy mal, que no, Correcto, las Erasmus hemos platicado con varios de Erasmus y eso es, no hay ningún requisito y se sí, puede quedar uno no, tranquilo el tiempo que quiera. Y con las de la Fundación Carolina, ¿cuál era el requisito? en ese como, sí, no había, o sea, ellos te dan un boleto de ida con un boleto de regreso, entonces es básicamente tomar el boleto de regreso y si uno quiere puede regresar al día siguiente. Evidentemente no es el caso ideal porque pues uno cuando hizo una aplicación hizo un plan de vida y entonces dijo, bueno, yo quiero esto, esto y esto, Ah, pues o sea, es solo consecuencia. es más un compromiso ético y moral, más allá que un compromiso legal o de restricción de que, bueno, tengo que estar 2 años fuera o tengo que estar, como el caso de la Fulbright en el caso de Chevening, que creo que ahí ni siquiera te dan visa para poder entrar al país de nuevo si has estado como estudiante bajo esa categoría. Claro, claro, aquí es más un compromiso más ético, más cuestión personal que tiene que uno que volver y, pues cumplir con lo que uno en su momento dijo. Pero tu caso es sumamente interesante y sumamente valioso porque nos da otra perspectiva de cómo se pueden hacer las cosas, porque prácticamente sacaste lo mejor de todos los mundos, ¿no? Primero te fuiste a explorar cómo eran los intercambios, cómo eran las escuelas de verano, tuviste esa experiencia, regresaste, te preparaste, formaste, ampliaste el perfil, que eso me imagino influyó sustancialmente para poder obtener una de esas becas que son sumamente cotizadas, porque no es tan fácil obtener una Fundación Carolina, ni mucho menos una Chevening, o como ya nos contaste en el caso de la Fulbright, que esa fue un poco más complicada. Vas, tenés esa experiencia, aplicás, estudias, haces las cosas, haces otro intercambio ahí estando ahí en ese programa, regresas a Guatemala, aplicás, retribuís, dando también compartiendo tus conocimientos en la universidad, impulsando nuevos cursos, nuevas cuestiones. Se dan las cosas y las circunstancias que no necesariamente te impiden el buscar nuevamente otra oportunidad, que a pesar de que muchos puedan decir es fácil, pero realmente no es fácil, me imagino. ¿Cuántas veces trataste o intentaste de aplicar hasta que se encuentra ese match ideal, que en este caso fue el Centro de Supercomputación en Barcelona, ¿no? Y para los que no saben y también queremos preguntarte, bueno, este es un centro muy importante, hay mucha investigación que sucede ahí, hay muchas cuestiones. ¿Hay posibilidades de hacer, cómo se llamaría en español, los internships o prácticas o algún tipo de intercambio en este tipo de lugares más aplicados que no necesariamente es una universidad o una escuela, sino es prácticamente un centro de investigación para algún estudiante? ¿Eso es posible? Sí, en general, no solo el BSC, sino que en general varias instituciones de, de investigación, que esa es otra opción también, hacer Ujú, un internship, permiten hacer eso. En el BSC en ocasiones permiten hacer internships de gente que viene de fuera de Europa. ujú. Pero hay otras instituciones de investigación en España que también, que sí que permiten hacer esos, eh, esa experiencia laboral previa. Que es otra experiencia sumamente valiosa e importante, especialmente para alguien que está estudiando y quiere ampliar y mejorar ese perfil y le llama la atención la tecnología, las supercomputadoras. Casualmente la semana pasada estábamos conversando con otro egresado acerca de las computadoras cuánticas y esas cuestiones y ahí mencionó, no sé si van a poner una ahí donde estás vos o todavía no está ese... Sí, sí, de hecho tenemos dos computadoras cuánticas en el Centro de Supercomputación y bueno, es algo que es otra línea de investigación que está actualmente en curso. Eso es otra liga, ese es otro mundo. O sea, que para los apasionados a la tecnología, especialmente a las computadoras, eso es algo importante. O sea, el que no se emociona con algo de esos es porque no pertenece a esa línea de estudio e investigación. Pero aquí, poniéndolo más práctico, un estudiante de ciencias de la computación hoy en Guatemala o de electrónica o alguna carrera afín que quisiera, bueno, a mí me interesaría una experiencia de ese tipo, a mí me gustaría ampliar mi perfil y tener esa oportunidad. ¿Qué puedo hacer para poder hacer un intercambio, un internship o algo en un centro de supercomputación como en el que vos estás? Yo creo que en general buscar es un poco tonto lo que quiero decir, pero hay que saber buscar realmente. O sea, Ujú, ujú. no es tan fácil. Con buscar no me refiero a buscar en Google, sino hacer una red, buscar Ujú. en LinkedIn, por ejemplo. Es que si uno está interesado en ciertos temas, buscar gente en LinkedIn que esté en esos temas. Y así es como uno va encontrando Su pues, camino y las opciones, ¿no? correcto. Entonces, es cuestión de buscar, bueno, existe este centro de investigación, me meto a su página, veo qué opciones hay disponibles. Si no hay, pues bueno, sigo buscando y de esto se trata realmente. O sea, Buscar en el otro y buscar en el otro. ¿Cómo se llama el centro nuevamente para los que, si tiene alguna página, para los que puedan querer buscar? Porque al final no solamente es para un intercambio, puede ser alguien que quiera hacer sí, una experiencia más.
del BSC es Ujú. BSC.es. Mm. Fantástico, fantástico. Mira, el tiempo vuela cuando se tienen buenas conversaciones, ¿no? Y un tema que quizá a veces no se toca mucho, pero para cerrar con esto, Cristian, es el tema de la familia, ¿no? Porque a veces dice uno, bueno, es que especialmente en una sociedad con valores tan fuertes en el tema de la unión familiar como Guatemala, que al menos que te hayas portado muy mal, prácticamente uno vive en la casa de los padres hasta que se casa, o como te digo, hasta que lo echan porque uno se portó muy mal, ¿no? Entonces, en tu caso y tu experiencia, ¿cómo fue la dinámica familiar? ¿Siempre hubo apoyo en el, bueno, si tu sueño y te querés ir afuera, pues dale viaje, no hay problema? Si tenías pareja en Guatemala, ¿cómo se maneja eso? Pero te querés ir, pero nos vamos juntos o no nos vamos juntos, ¿cómo se manejan esas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, el tema familiar es bastante complicado porque, pues, como mencionas, no tenemos una cultura de irnos a tan temprana edad de casa. Entonces, en mi caso, pues, mi mamá me apoyó bastante con este tema, también mis hermanos, entonces, de este lado se me facilitó mucho. Eh, Igual, mi novia, pues que es mi esposa, que también está acá, también de la carrera y eso, entonces, bueno, al final es un todo y es algo complejo, entonces. Es algo complejo, pero es una dinámica interesante y cuando existe ese mm, apoyo se puede lograr. O sea que tu novia, ahora tu esposa, también estudió en la del Valle y se fue con vos para España en este momento. Sí, 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 acá estamos. Así que una historia fascinante, ¿no? Una historia muy interesante y buenísima. Así que con eso empezamos a cerrar. Cerramos aquí. Solo voy a mostrar unos pequeños anuncios y cuestiones, una pequeña reflexión final. Así que seguime acompañando, Cristian. Quiero ver si estás de acuerdo y me das ahí tus comentarios. Déjame ver, aquí compartimos la pantalla. Porque al final algo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie de conversaciones es bueno y es algo que aquí les comparto de nuevo. Lo que yo considero para mí es la fórmula clave, la fórmula mágica, si le podemos llamar de esa forma, para alcanzar tus objetivos profesionales. Y al final todo empieza con definir con claridad qué es lo que quiero lograr, qué es eso lo que estoy buscando, ¿no? Y luego es bueno el definir no solamente qué quiero, sino tener también una razón por la cual lo quiero. ¿Cuál es ese propósito, esas emociones de por qué es importante? Porque si no tenés claras esas emociones y esas razones, pues muy fácilmente te vas a dar por vencido sin antes de haber empezado, ¿no? Como en el caso de que, bueno, Cristian, si no hubieras tenido claro, yo quiero una maestría porque es importante para mi formación, después de haber tenido la decepción de Fulbright, posiblemente hubiéramos tirado la toalla, o sea que ahí había una razón importante, ¿no? Y la tercera, pues bueno, es tomar acción, el emprender, el hacerlo, el tomar, el ejecutar. Pero cualquiera podría decir aquí, bueno, fabuloso, yo hago estas tres, pero eso no me garantiza el éxito, ¿no? Y tienen razón. Y a veces puede estar uno aquí en un círculo vicioso de que, bueno, prueba y error y eventualmente encontrar el camino. Pero la manera para acelerar esos resultados, en mi experiencia y mi apreciación, es modelar y aprender de alguien que ya logró lo que vos querés, ¿no? Y por eso es que estamos facilitando esta serie de charlas, esta serie de conversaciones, en lugar que reinventen la rueda. Bueno, me puedo ir por esto, Kristen se fue por esto, esta otra persona lo hizo de esta otra forma y al final pues enriquecer y darles esas diferentes opciones y panoramas. No sé si estás de acuerdo con esto, Kristen, si tenés alguna observación adicional. No, tal cual mencionaste, y al final es cuestión de perseverancia. Si uno quiere algo, pues hay que buscarlo y es cuestión de trabajar pensando en el largo plazo también. Entonces, esto es Pensando en el largo plazo, teniendo ese horizonte bien, bien claro y a la vista, ¿no?